Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo 3 de octubre, 27º domingo del tiempo ordinario. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del 2 al 16. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué le prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús le dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús le dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que lo tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después, tomó en brazo a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Jesús, en vez de responder a la pregunta que le hacían, ¿qué dice la ley de Moisés? La ley permitía al hombre escribir una carta de divorcio y repudiar a su mujer. Esta permisión revela, sin duda, lo que era una carta que podríamos tildar de machista. El hombre podía repudiar a su mujer, pero la mujer no tenía este mismo derecho. Jesús explica que Moisés actúa así a causa de la dureza de corazón del pueblo, pero la intención de Dios era otra cuando creó al ser humano. Y después reprende a los discípulos y acoge a los niños. Los discípulos tratan de impedir que los niños se acerquen a Jesús. La reacción de Jesús enseña lo contrario: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Él abraza a los niños, se les acerca y les impone las manos. Cuando se trata de acoger a personas y promover la fraternidad, a Jesús no le importan las leyes de pureza legal. Jesús vuelve a la fuente, apela a la que, según el Génesis, había sido la voluntad originaria de Dios, y establece su cara negativa al divorcio. Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y añade una cosa que no esperarían sus interlocutores: que tampoco la mujer puede tomar esa iniciativa. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta última posibilidad no era ni contemplada entre los judíos del tiempo. En ambos casos queda desautorizada por Jesús. Nuestro Señor supera la mera legalidad de la época y así establece para lo suyo el principio: lo que Dios ha unido, que no
los separe el hombre. Una cosa es que las leyes permitan o despenalicen el divorcio, y otra, que los cristianos practicantes podamos olvidar la doctrina original de Jesús y la voluntad radical de Dios desde el principio. En un llamado de amor y conversión del corazón doloroso e inmaculado de María, un 3 de octubre del 2016 se nos dice: queridos hijos de mi corazón materno, deseo que se abran a la paz con Dios. Hijo de mi corazón inmaculado, reciban la presencia de Dios en su corazón y en su vida a través de la oración. Por eso es importante que oren, porque a través de la oración reciben muchas gracias de mi Hijo. A través de la oración obtendrán la paz de corazón. A través de la oración los hombres se reconcilian entre ellos y también con Dios. En la oración el hombre es purificado por el Espíritu Santo. Hijos míos, un fruto de la divina misericordia de mi Hijo para la humanidad es el don de la oración, para que los hombres se encuentren en constante unión con Él, para que unidos a mi Hijo en la oración sean receptores del precio de su salvación. Hijitos míos, mi Hijo en la cruz manifestó su divina misericordia, y la sangre y el agua que brotaron de su corazón llegaron a todo el mundo, pasando a través de mi corazón inmaculado. Mi corazón inmaculado es el canal de la divina misericordia a los hombres. La divina misericordia de mi Hijo Jesús llega al mundo por medio de mi corredención materna. Así que la oración, hijos míos, es fruto de la divina misericordia y de mi corredención. Oren, hijos, para que el enemigo no divida su familia. Oren para que tengan la paz de corazón. Oren para que el mundo sea liberado de la violencia, del odio y del error. Oren por la iglesia perseguida, por la iglesia que sufre. Les doy mi maternal bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.